Estás escuchando el podcast de Creadores Digitales y quiero saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión, es la emisión número 18 y vamos a cambiar un poco el formato. Yo soy León Ramos y esta noche me acompaña, como casi todas las noches, el señor Iram. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, León, buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo estás? Todo bien, pues aquí haciendo este intento de modificación de la estructura de todo el podcast, porque nos han hecho comentarios en donde quieren que también se escuchen nuestras opiniones personales o los comentarios personales que tenemos acerca de las noticias para hacer un formato pues mucho más tranquilo, no tan armado como lo teníamos antes, y pues lo que queremos es que nos digan sus comentarios si les gusta más este tipo de formato. Y otra cosa que estamos haciendo también diferente es que ahora no lo grabamos por separado, sino lo estamos grabando al mismo tiempo. Normalmente lo hacíamos cada quien por su lado y después armábamos el programa, y ahora no, ahora lo estamos haciendo al mismo tiempo. Así es, lo que esperamos es un poco más de retroalimentación por parte de ustedes. Lo que intentamos hacer ahora pues es aportar un poco más de la experiencia que tenemos en cuanto a cada uno de los temas que preparamos para ustedes cada semana. Entonces vamos a iniciar primero con algunas noticias y al final vamos a dejarlas rapiditas. Podcast distinto a lo que hemos estado haciendo anteriormente, entonces son bienvenidos sus comentarios. Al final lo hacemos para ustedes. Súper bien, a mí me parece excelente y espero que tú ahora que nos estás escuchando, pues nos des retro, nos mandes un mensaje. Ahí estamos en las redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook y nos puedes escuchar en casi todos los lados donde hemos podido colgar nuestro podcast. Lo hemos puesto en iVoox, lo tenemos en iTunes, en Spotify y también lo tenemos en YouTube. Entonces, en cualquiera de esos lugares nos puedes dejar un comentario para decir qué te parece lo que estamos haciendo. Y sin más, no sé si quieras pasar de una vez a las noticias, Iram. Sí, nada más como comentario, si nos escuchan a través de YouTube, cuando se suscriben al canal, pueden darle clic a la campanita. Entonces, en el momento en el que subamos un nuevo episodio del podcast, automáticamente ustedes van a recibir la alerta de que ya está arriba. Ah, muy bien. También en iVoox les llega la alerta, les llega una notificación, entonces también denle ahí suscribir. Ok, creo que entonces el único que no te notifica es Spotify, porque iTunes también te avisa y lo descarga automáticamente si tienes esa configuración en tu iPhone. Ok, excelente, súper bien. No, pues lo de Spotify yo no lo sabía porque no lo uso, ¿verdad? Pero yo uso más YouTube y tienes razón, hay que activar la notificación, si no, no te va a avisar. Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. Perfecto. Pues, ¿qué te parece, León, si iniciamos con el primer tema? Está bueno este primer tema. Esta noticia pues está sonando en casi todos los canales en donde buscamos noticias por lo general. Yo también me la encontré varias veces. Y pues es el hackeo de la NASA gracias a una Raspberry Pi. ¿Qué onda con eso? Pues tú que eres parte de la comunidad maker y te gusta todos esos temas acerca de Raspberry Pi, se me hizo un tema demasiado interesante, porque ¿cómo es posible que alguien pueda entrar a la red interna de una entidad como la NASA, quien se supone que debe de estar protegida, debe de tener sus controles de seguridad, y tan solo por haber conectado una Raspberry Pi, pues alguien pudiera entrar directamente y sin ser detectado? Claro, y fíjate que es un tema muy interesante. Una Raspberry Pi, para los que no son makers y que no están familiarizados con la Raspberry Pi, es un pequeño dispositivo, es una pequeña computadora que tiene una serie de dispositivos o de puertos para uso de propósito general, y también tiene Wi-Fi y también tiene Ethernet en algunos modelos. Esto lo que te permite es que la uses para el Internet de las cosas. Entonces es muy fácil. Su procesador está basado en ARM y se han desarrollado a través de la compilación cruzada un montón de distros o distribuciones que le puedes instalar de Linux a este pequeño cacharrito. Entonces es muy interesante porque hay gente haciendo cosas muy, muy chistosas con ellas y muy vistosas también. Entonces
este aparato, pues entre otras cosas te permite leer cosas que están ocurriendo afuera, es decir, tener acceso a sensores y al mismo tiempo pues también activar lámparas, ahora sí que conectar el mundo real, el mundo físico con el mundo informático a través de algunas APIs. Pero con el afán de hacer las cosas muy fáciles para los makers, pues de repente se les olvida la parte de seguridad. Y creo que este es el caso, ¿no? Como tal vez las distribuciones traen por default, y de hecho así es algunas veces, cuando tú descargas una distro para instalarla en ese tipo de dispositivos, puede que traiga un password por defecto. Entonces, si no se lo cambias, o si no cambias puertos, si no haces un pequeño ejercicio de hardening pequeñito para poderlo pues dejar a tono, lo que va a ocurrir es esto: vas a dejar una puerta abierta para que alguien pueda entrar, ¿no? Es como sí tienen a un vigilante en la puerta, pero tú les abriste la ventana, ¿no? Y de alguna forma, pues, se dieron cuenta. Así es, totalmente de acuerdo. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de un Raspberry Pi y ya en la implementación? Pues mira, Raspberry Pi se está usando para todo. O sea, de hecho, me he encontrado Raspberry Pis usándose para lo que son los monitores en camiones. Ves que de repente te subes a un camión y tienen una pantalla de televisión donde están reproduciendo contenido. Eso lo puede hacer un Raspberry Pi. También hay otros que están en los televisores que están dentro de los elevadores, por ejemplo. Igual estás transportándote en el elevador y estás viendo contenido que está siendo streameado o reproducido por un Raspberry Pi. Y de ahí hay lo que se te ocurra. O sea, puedes hacer cosas como controlar tu jardín. Si tú no quieres pararte a regar en la mañana o en la noche, él lo puede hacer por ti, solamente tienes que conectarle una bomba, por ejemplo, para que pueda regar. Y no sé, por ejemplo, el Pop hizo un ejemplo muy interesante con una Pi y un motor servo de pasos, y logró hacer un time-lapse muy interesante, programándolo para que hiciera el clic de la cámara fotográfica reflex cada cierto tiempo. Es decir, puedes hacer lo que quieras. En realidad, lo único que necesitas es un motor y un sensor para poderlo conectar. Ahora sí que ejemplos hay muchísimos, pero me llama mucho la atención que gracias a que pusieron uno de estos cacharritos dentro de la NASA, pues hayan tenido acceso, si no mal recuerdo, a 2 instancias independientes de la misma, ¿no? Sí, exacto. Bueno, básicamente no dieron a conocer para cuál era el objetivo y quién había instalado la Raspberry Pi dentro de la red, pero hasta las investigaciones lo que han indicado es de que esta Raspberry Pi se conectó a uno de los servidores y a través de ese servidor tal vez se abrió un puerto dentro de la red hacia internet, y así fue como estas personas o los atacantes pudieron detectar que había una puerta abierta y entraron. Aquí lo que comenta también el reporte es de que dice que el hackeo fue descubierto en abril del 2018. Ya tiene tiempo. Y bueno, sí, exacto, ya tiene tiempo. Y aproximadamente duraron casi un año los atacantes dentro de la red, inspeccionando, analizando, saltando de un sistema a otro, saltando de una red a otra, hasta que lo pudieron detectar. Es decir, si esto no lo hubieran detectado en abril, tal vez los atacantes seguirían dentro de la red. Ya, o sea, en realidad no se sabe realmente cuánto tiempo pasaron. Hablan de un año, ¿no? Un año aproximadamente un año comprometidos. Es mucho tiempo para darse cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Digo, entendiendo en una casa, por ejemplo, yo tengo algunos dispositivos Linux usando una como Raspberry Pi o su homólogo chino. Seguramente debe tener aquí un hacker ya conmigo sentado junto a mí, pero pues para mí se entiende que no me dé cuenta porque no estoy inspeccionando la seguridad de mi red con algún IPS o algo así. Pero en la NASA, ¿cómo es posible que ellos no se dieran cuenta? Digo, creo que es seguridad nacional de Estados Unidos también. Sí, exacto. De hecho, sí está catalogado como seguridad nacional. Básicamente les fallaron algunos controles de seguridad. El principal y el más importante, pues fue el área de TI, la capa 8. ¿Por qué? Porque dicen que mientras existieran vulnerabilidades en los sistemas o cuando se necesitaba implementar ciertos controles o parches de seguridad,
el área de TI tardaba aproximadamente hasta 180 días en cerrar una vulnerabilidad. Entonces imagínate, si el día de hoy sale una vulnerabilidad que puede impactar, tal vez puede un atacante tomar control completo del servidor. Entonces un atacante tiene 180 días porque el área de TI de la NASA no lo está atendiendo o no lo va a atender. Claro. Sí, no, y también entiendo lo complejo que llegan a hacer este tipo de cuestiones. Porque tienes, me imagino, desarrollos en la NASA que son muy específicos. Es decir, tienes tal vez el programa que está moviendo el motor gigante de tal telescopio que hace X cosa, ¿no? O el simulador, etcétera, que está programado con una biblioteca de tal versión. Creo que eso puede ser o llegar a ser demasiado específico. Y cuando llegas y le dices al departamento de TI, oye, tienes que hacer actualizaciones a la última versión de todo, voltean con los programadores a decirles, oigan, pues tienen que reprogramar todo porque ya vamos a saltar a la siguiente versión. Entonces, aquí al final del día, aunque ellos dockericen o aunque virtualicen, de todos modos existe un hueco, ¿no? Es decir, no es tan fácil cerrarlos, ¿no? Por la parte de TI. Sí, mira, no es tan fácil cerrarlo tan solo porque algunas veces te impacta en la operación. Tal vez tienes que generar una ventana de mantenimiento para poder instalar el parche. En muchas empresas tienen unos procesos demasiado largos en los que no se pueden tocar los sistemas por el nivel de criticidad que tienen, pero para ese tipo de situaciones pues existen controles compensatorios. ¿Cuáles pueden ser los controles compensatorios? Que aquí uno de sus controles compensatorios les falló. Ellos tienen una base de datos de todos los dispositivos que están conectados a la red. Nosotros como usuarios normales, ¿qué es lo más fácil que podemos hacer? De hecho, hasta nuestros routers tienen una mini base de datos. ¿Por qué? Porque simplemente entras al router, admin, tu contraseña y puedes ver todos los dispositivos que están conectados y que están activos. Entonces, ellos tenían algo similar. Por lo que comenta el reporte, nunca lo detectaron en el momento en el que se conectó este Raspberry Pi y pues también la base de datos nunca se actualizó y nunca pudieron identificar en dónde y cómo estaba funcionando. Otra parte, si estamos hablando, yo creo que desde el nivel de tráfico, pues obviamente empiezas a tener tráfico y si no lo estás analizando constantemente, al menos una vez al mes, pues no puedes identificar hacia dónde van las conexiones, de dónde vienen, tal vez tienes un tráfico inusual, tal vez tienes ruido en la red. Entonces ahí también es otra falla por parte del área de TI y por parte del área de seguridad. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cada cuándo? Digo, yo sé que esto sería hasta casi una respuesta de diario, ¿no? Pero a veces no es posible porque el departamento de TI pues tiene otras cosas que hacer. O sea, en realidad están intentando satisfacer una demanda interna. Pero ¿cada cuándo sería lo suficientemente responsable tanto actualizar tu base de datos de dispositivos conectados como realizar estas investigaciones sobre qué está pasando en tu tráfico? Mira, la actualización tiene que ser inmediatamente. Es decir, ahorita ya estos sistemas no requieren de mucha interacción humana. Entonces simplemente instalas o generas un script que esté escaneando todas las IPs y a lo mejor lo casas con una Mac, ¿no? Y tienes tu inventario de las IPs y de las Mac y de los dispositivos que están conectados. En el momento en el que el sistema detecta que hay un nuevo dispositivo conectado, pues te lanza una alerta, lo recibe el área de TI e inmediatamente identifica qué es lo que está sucediendo. Por otro lado, si estás analizando el tráfico, aquí lo que usualmente se hace es una revisión cada semana. Entonces, en esa revisión cada semana lo que haces es revisar qué es lo que está pasando. Si hay un cambio, inmediatamente también identificas desde qué IP viene. Ya, ok. Para tener ahí básicamente qué es lo que está fluyendo por tu red, ¿no? De qué se está hablando o a dónde están conectándose. Así es. Y bueno, aquí uno de los puntos importantes que mencionan las notas o la investigación es de que al parecer se llama los atacantes forman parte de un APT Group. Un APT Group, ya hemos hablado acerca de ellos en emisiones anteriores, son Advanced Persistent. ¿Vale?
Sí, exacto, las amenazas persistentes avanzadas, ¿no? Sí, exacto, es un grupo. Entonces lo que ellos dicen, no lo pudimos detectar durante un año, entonces eso quiere decir que tal vez es un grupo esponsoreado por lo general por un gobierno, quien estuvo dentro de la red y tuvieron mucho cuidado de ir saltando tranquilamente y poco a poco para no ser detectados. Claro, entraron como ninjas, por así decirlo, sigilosamente, ¿no? Y también lo que leí de la nota es que lograron entrar a 2 lugares, 2 departamentos, la red del espacio profundo y la de el laboratorio de propulsión a chorro, ¿no? Creo que son los 2 instancias a donde lograron entrar, y que cuando se dieron cuenta, los otros departamentos pidieron ser desconectados de la red plana, ¿no? De la red que tenían compartida. Es muy interesante esa parte también. Sí, exacto. Por ejemplo, aquí también otro de los puntos o uno de los fallos de seguridad que tuvieron es de que ellos no tenían una red segmentada internamente. ¿Qué es lo que te permite al segmentar una red? Pues que tal vez una red no pueda, una atacante no pueda saltar a otra y a otra y a otra. Entonces aquí, al no tener esa segmentación, pues ellos fácilmente pudieron identificar que habían otras redes y que podían llegar hacia ellas. Una de las ventajas que también en los routers convencionales, por ejemplo, yo tengo Easy, entonces hay una opción en la que te dice aislar a todos los dispositivos. Cuando tú activas esa opción, lo que te permite es de que va a aislar cada uno de los dispositivos que estén conectados desde tu red, y si en algún momento uno de ellos llega a estar infectado, no va a empezar a escanear, pero no va a ver absolutamente nada y no va a poder atacar nada. Lo que ha pasado en algunas otras compañías, que en el momento en el que a un servidor le cae un ransomware, al no haber esa separación, pues empieza a infectar computadora tras computadora tras computadora. Claro. Entonces una muy buena práctica también es separar segmentos a través de routers, ¿no? Para que el router sea como uno de tus elementos también de separación o de pues del límite para que no se expanda el ataque, ¿no? Sí, así es, aunque básicamente este tipo de, a nivel local o para usuarios normales en los hogares, los routers ya vienen preparados para ellos porque ya traen un firewall de software integrado, pero en la mayoría de los sistemas o de las empresas grandes lo que tienes que hacer es instalar un firewall, y el firewall te permite hacer esa división, aunque hay que tener mucho cuidado. Hace poco nos pasó que en una de las compañías a la que le dimos algunas recomendaciones era de que tenían que instalar un firewall, precisamente para hacer esta división. Bueno, el área de TI llegó, lo instaló, lo configuró, estaba todo perfecto, validaron la licencia, empezaron a activar ciertas flags solamente como monitoreo, y cuando hicimos el escaneo desde internet descubrimos que al momento de instalar el firewall, pues el firewall automáticamente abrió otros puertos. Entonces aquí nos estamos enfrentando a que instalas una herramienta de seguridad que todavía te está dejando más vulnerable de que si no lo hubieras tenido instalada externamente. Ok. Y en realidad este router no tenía por qué haber abierto estos puertos, y de alguna forma también lo hizo, ¿no? Bueno, pues no sabes entonces con qué estás lidiando. Ahora sí que nadie está exento, ¿no? O sea, cualquier dispositivo que conectes puede traerte o puede colocarte en un punto vulnerable, ¿no? Sí, así es. Cualquier dispositivo que conectes tienes que hacer las configuraciones de seguridad necesarias y todavía hacer una validación precisamente para que no haya situaciones alternas como la apertura de puertos que en tu vida que no se habían configurado. Claro, y que no necesitas. Fíjate que otra de las dudas que me surge, y esta pregunta no es para ti, tal vez es para ti que nos estás escuchando. Si sabes qué cosas podría haber tenido de investigación la NASA en ese momento, tanto en el departamento de espacio profundo o de la parte de propulsión, que se hubieran robado estos grupos, es decir, haciendo una lucubración o pensando así como mal, pues ¿quién podría estar interesado en meterse a la NASA y llevarse esa información
La semana pasada hablamos de la India como uno de los países que está despegando en su carrera espacial y que lleva un momentum impresionante. Y curiosamente también la India tiene un desarrollo de sistemas también muy fuerte, ¿no? También se me ocurre China. Es decir, ¿qué cosas podría haberse filtrado por ahí? Y tal vez, si no fueron esos gobiernos quienes la tienen, podrían ser ellos los compradores de esta información, ¿no? Sí, exacto. Mira, tocaste un punto muy importante. Se robaron aproximadamente 500 megabytes de datos de la misión espacial a Marte. Y una de las preguntas que hacía uno de los investigadores de seguridad en Twitter era: ¿qué pasa cuando tú, siendo la NASA, cuando contratas a especialistas o cuando contratas a científicos que no son precisamente de tu país, sino en la NASA existen científicos rusos, chinos, indios, mexicanos, de muchas otras nacionalidades? Entonces ahí tienes un riesgo y no sabes exactamente qué es lo que está pasando. Tal vez alguien internamente, algún ruso, algún chino o alguien de la India, pues conectó la Raspberry Pi y permitió esa apertura del riesgo para la red de la NASA. Es una de las cosas que están investigando. Todavía no terminan por completo las investigaciones. Habían implementado el 90% de los controles de seguridad recomendados por el auditor, pero yo creo que es uno de los puntos más importantes, ¿no? ¿Quién se llevó esa información y para qué la querían? Exacto. Mientras que no le salga papá a esa Raspberry, no sabremos quién está detrás de todo esto, ¿no? Así es. Bueno, pues esa es una noticia muy interesante porque son instituciones estratégicas para la hegemonía americana y ya van varias, ¿no? Esta no es la primera. Sí, exacto. Me parece que hace unos meses también, el año pasado, a finales del año pasado, tuvieron otro ataque. También en donde se robaron información interna de los empleados. Las investigaciones también arrojaron que información externa o de clientes o algo o de personal externo no había sido comprometida, pero sí de personal interno. Ya. Bueno, pues aquí está esta noticia. No sé si quieras agregar algo más, Irán. Esta noticia está muy interesante, la verdad. No, creo que es todo. Podemos pasar a la siguiente. Muy bien, buenísimo. La siguiente también está interesante, pero por cómo rebota la noticia. Los actores también son preponderantes, ¿no? Tenemos a Coinbase, que detecta un ataque con 2 diferentes 0 days en contra de sus empleados, ¿no? Y este ataque se realiza a través de Firefox, ¿no? Y entonces la noticia rebota hacia Firefox porque él tiene que hacer parches para que esto se detenga, ¿no? ¿Cómo fue este ataque, Irán? Mira, básicamente quien descubrió el ataque fue la empresa Coinbase. Recordemos que Coinbase, bueno, primero aclarando qué hacen ellos, ¿no? O por qué pudieron ellos haber sido un objetivo. Coinbase es una compañía en la que puedes tener una cartera de bitcoins en línea. Es simple y segura. Lo que puedes hacer es comprar, vender, enviar y recibir y, claro, almacenar tus bitcoins. Entonces, te voy a detener un momento, porque en realidad tú podrías almacenar tus bitcoins tú directamente, pero lo que logras con eso es que tú tienes que volverte parte del blockchain. Tienes que instalar en tu máquina el software del wallet, de la cartera virtual, que va a correr las operaciones para mantenerse al día en la bitácora de cambios de operaciones, para poder saber que tú sigues teniendo aquí tus bitcoins. Pero el problema es que o compras mucho riesgo al tenerlo en tu máquina, porque si se daña tu disco duro y pierdes tu cadena, pues pierdes tu inversión, ¿no? Pierdes tu dinero. Por eso es que mucha gente pues confía en servicios en la nube que se encargan de mantener la información segura y evitan que tú pierdas una USB pues con todo tu dinero, ¿no? Así es, y de hecho, por ejemplo, para evitarte la instalación del software o para las personas que no confían mucho en esa instalación y que no tienen el cuidado dentro de sus equipos, pues existen otras cosas que se llaman los hard wallets. Algunas son como USBs en las que tú las conectas a tu computadora
implementan un cifrado pues muy bueno, y lo único que tienes que hacer es ahí colocar tus bitcoins. En el momento en el que, bueno, los hashes, en el momento en el que los colocas, retiras la USB y los almacenas en algún lugar. Pero ahí ya estamos hablando de los riesgos físicos, ¿no? Imagínate que se te pierda todo tu dinero, o en el caso, de hecho, cuando empezaba todo esto de Bitcoin, hubo alguien que almacenó todos sus bitcoins en un disco duro y alguien tiró esa computadora. Entonces esta persona tuvo que ir a buscar a los depósitos de basura la computadora, nunca la encontró y bueno, perdió millones de dólares. Híjole, qué enojo. Y seguramente esa computadora ya está enterrada en algún, no sé, algún basurero ahí profundo, ¿no? Sí, bajo toneladas de basura. Híjole. Bueno, la basura de uno, la riqueza de otro. Exacto. Y pero bueno, Coinbase fue el que sufrió estos ataques, ¿no? Sí, así es. Ellos fueron los que lo detectaron. De hecho, la primera noticia la dio su CISO, el encargado de seguridad, que habían detectado cierta actividad anómala dentro de los equipos de sus empleados, y en el momento en el que identificaron que se estaba intentando explotar una vulnerabilidad en el navegador Firefox, inmediatamente retiraron el equipo, identificaron cuál había sido la estructura que había sido impactada, y también identificaron de dónde provenía el ataque. El ataque provenía de un spear phishing. El spear phishing son correos electrónicos, es como el phishing, pero son directos hacia una persona o hacia una compañía. Son especialmente diseñados y analizados por el atacante. ¿Para qué? Para que la persona que vaya a abrir el correo electrónico pues inmediatamente tenga confianza y a lo mejor sepa de que tal vez es un correo que esperaba recibir. Entonces eso lo hace mucho más peligroso. Sí, claro. Me imagino que, por ejemplo, si en tu compañía estás acostumbrado a hacer y recibir correos electrónicos con un tercero, por ejemplo, mensajería o paquetería, que es algo muy cotidiano, es algo muy común, pues vas a utilizar un correo que parezca proveniente de esa mensajería para que lo abran directamente, o sea, que no desconfíen de él, ¿no? O sea, ni lo piensen. Sí, exacto. Generas tal vez dominios o haces, tal vez tomas un subdominio de la compañía que esté olvidado, no sé, hay muchísimas cosas que puedes hacer para ganarte la confianza del usuario. Oye, y la otra pregunta, ¿cómo pueden darse cuenta de un ataque con Zero Day? Es decir, el Zero Day es, regresando un poquito a eso, es una vulnerabilidad que no se había reportado, ¿no? Es algo que puede darte ciertos privilegios, pero es un ataque muy difícil de lograr. O sea, en realidad sí tienes que ser muy diestro para pues llegar al Zero Day, ¿no? Entonces son 2 Zero Days. ¿Cómo, si no están registrados los ataques, cómo te das cuenta de que te están atacando con un Zero Day? Al día de hoy no lanzaron un informe técnico, todavía siguen trabajando con ciertas entidades y con ciertas compañías como lo es Mozilla para identificar qué es lo que sucedió y cómo lo hacía, pero supongo que lo que ellos identificaron en primer lugar fue el spear phishing. En segundo lugar, lo poco que anunciaron acerca del análisis era de que el primer Zero Day explotaba una vulnerabilidad para salir o para evadir los controles de seguridad que implementa Firefox. Mira, cuando tú tienes un sistema corriendo dentro de un sistema operativo, se encapsula. Bueno, cuando tú tienes un software corriendo dentro del sistema operativo, se encapsula. A eso se le llama sandbox. Entonces, al momento en el que tú lo estás ejecutando, pues cualquier cosa que ese software que se está ejecutando quiera hacer hacia el sistema operativo, pues requiere ciertos permisos. Fuera de esos permisos no está permitido. Lo que creo es de que ellos detectaron este comportamiento anómalo porque la vulnerabilidad lo que hacía era explotar un servicio que corre Firefox, y en el momento en el que lo explotaba generaba otro servicio dentro del mismo servicio como un proceso hijo, y ese servicio mandaba a llamar un contenido en internet.
identificaron aproximadamente 2 direcciones IPs. Una de ellas corría sobre HTTPS y la otra corría sobre HTTP. Entonces, lo que creo es de que tal vez uno de sus IPS también identificó ese tipo de conexiones y lo marcó como IOC, que se le llama índice de compromiso. Ok. Entonces ya fue por análisis de tráfico, por así decirlo. Sí, pudo ser por análisis de tráfico o igual, y pudo ser por también un análisis de comportamiento con base en los procesos que se estaban ejecutando en ese momento. Al momento en el que se ejecuta el proceso padre y después genera un proceso hijo que es anómalo, en ese momento pues a lo mejor un antivirus que funciona por heurística o un antivirus que funciona por inteligencia artificial, pues inmediatamente dijo, esto no es un comportamiento normal, vamos a flaguearlo. Y en ese momento le dio la notificación al equipo de TI, al equipo de seguridad, que a diferencia de la NASA, pues ellos sí respondieron inmediatamente y aislaron el equipo. Ok, ahora sí que sonaron las campanas y salieron corriendo los bomberos, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, eso está muy interesante como Coinbase, que defiende su base financiera, pues reacciona inmediatamente y de paso también le dice a Firefox que tiene que realizar estos parches para evitar estos zero days, ¿no? Entonces quiere decir que tenemos que actualizar Firefox, ¿no? Porque tiene 2 zero days que fueron detectados hace nada, ¿no? Sí, el primero fue detectado el lunes, el segundo supongo que fue detectado entre el martes o el miércoles, porque el jueves por la mañana Firefox ya había lanzado el segundo parche para bloquear ambos. Y aunque también es importante comentar que no nada más fueron utilizados estos dos, porque el objetivo de los atacantes era tomar el control completo de los equipos. En este caso, ¿para qué? Pues tal vez para conectarse a los servidores de Coinbase, para extraer hashes, para muchísimas otras cosas. Entonces, explotaron una cadena de vulnerabilidades que a eso se le llama blockchain, que lo que te permite es, explotas una, te da ciertos privilegios, después explotas otra, te da ciertos privilegios y así vas escalando hasta lograr el objetivo. Y bueno, el análisis que ellos dicen es de que explotaron varias vulnerabilidades para al final controlar los equipos. Oh, mi Dios, y yo estoy corriendo la 60.7.0 ESR. ¿Esa está bien o esa está mal? Pues yo digo que la mantengas así, pero tú que nos escuchas deberías de actualizar a la 60.7.2 para Firefox ESR, y para Firefox normal la versión estable y ya segura al día de hoy es la 67.0.4. Así que si no has actualizado, actualiza Firefox y yo también voy a buscar cómo actualizarlo porque estoy 0.2 abajo de la versión ESR. Sí, de hecho, al momento en el que estábamos haciendo la noticia, yo también chequé y mi Firefox no se actualizó inmediatamente. Y yo tengo las configuraciones, los updates automáticos. Y no, o sea, tuve que ir a la información de Firefox, vi que había una nueva actualización y le puse en instalar. Ok, entonces hagan eso también. Verifiquen que tienen las actualizaciones habilitadas y que si no está descargándose, pues hay que forzar esa actualización. Así es. Buenísimo. Pues si no tienes nada más que decir en esta noticia, nos vamos con la siguiente. Así es. En este caso no hablaremos de Facebook, hablaremos de Apple, pero extraño. A ver, dime, León, ¿tú con quién de Facebook y ya me lo extraño? ¿Tú crees que realmente Apple guarde la privacidad de sus usuarios? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la mayoría de las conferencias ellos hablan mucho acerca de la privacidad. No sé si tuviste oportunidad de ver el lanzamiento de las tecnologías que hicieron hace unas pocas semanas, en los que el principal objetivo o el principal punto de marketing que ellos utilizaron era la privacidad. Claro. Sí, de hecho, no vi todo el evento de lanzamiento. Vi cachitos en donde, por ejemplo, daban ya por muerto a iTunes, ¿no? Y daban la nueva plataforma que lo va a reemplazar como todo su estrategia de medios, la parte en donde vas a poder leer con una sola suscripción todas las revistas y periódicos. Y efectivamente, en cada uno de los diferentes productos
siempre hablaban de que la privacidad era muy importante. Y de hecho, si nos regresamos un poquito hacia la noticia de hace un año o año y medio, si no mal recuerdo, ahí si me corriges, cuando el gobierno americano le solicitó a Apple que desbloqueara el teléfono de uno de los que cometió una masacre en Estados Unidos, no sé si te acuerdas de ese caso. Sí, Apple los de San Bernardino. Exactamente, Apple se negó y les dijo no lo puedo hacer porque si yo lo hago para ellos, el resto de mis clientes pues van a quedar muy susceptibles o también va a ser pues algo que ponga un precedente en la venta de estos dispositivos y van a creer que ya no son seguros, ¿no? Entonces Apple se negó y finalmente Estados Unidos tuvo que resolverlo con un tercero, con otra firma que lo desbloqueó, ¿no? Y ya hemos dicho o ya hemos mencionado previamente qué firmas ya lo están desbloqueando, pero en su momento también se negó. Sí, así es. Si hay un punto de referencia en cuanto a la seguridad y privacidad, siempre ha sido Apple, pero en este caso creo que no lo es. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Tú sabes? Pues mira, la nota lo que comenta es que se supone que Apple está compartiendo, y eso está bien interesante y está muy escabroso. Está compartiendo información con al menos 5.400 empresas por semana. Es 1.5 gigabits de datos al mes de información que va y viene. Entiendo que esto es para efectos de mercadotecnia, ¿no? O sea, esto es para poderte vender mejor, para que tu experiencia Apple sea como mucho más, no sé, global, suave, no lo sé, pero que te compartan con todos es como raro, ¿no? Sí, así es. Pues es demasiado escabroso y más si nos ponemos a revisar cuáles son los datos que están compartiendo. Tenemos ahorita creo que 4 datos, que es el número de teléfono, el correo electrónico, la localización exacta y la huella dactilar. O sea, también la huella. Yo creí que no, nada más eran como metadata, pero ¿es en serio? O sea, están compartiendo esta información, pues es personal y privada. Es decir, estarían incumpliendo legislaciones de varios países en este momento, ¿no? Sinceramente no sé si, bueno, hablando desde el punto de vista de México, tal vez Colombia y tal vez Argentina, que ya tienen una legislación enfocada hacia la ley federal, la ley de protección de datos personales, sí. Pero a mí lo que más me preocupa es la parte de la huella dactilar. ¿Por qué? Porque en algún momento cuando ellos empezaron a implementar la autenticación por huella dactilar, ellos explicaban cómo funcionaba el proceso y que de hecho todo el algoritmo que obtenía la huella dactilar lo cifraba y ni Apple tenía acceso a ella. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? O nadie tiene acceso o sí tienen acceso. Pues ese es el asunto. Y lo que comenta la nota es que están compartiéndolo con empresas como Spotify, como Microsoft, OneDrive, Nike, Weather Channel y pues otras, ¿no? O sea, son 5.400 empresas por semana. Son con quienes tienen contratos, imagino, con quienes les están dando y pidiendo que generen el ecosistema de información, el ecosistema de Apple, ¿no? Entonces se me hace como interesante, se me hace pues no sé, está rayando en la ética. No sé si sea ético que no te informen que van a compartir esos datos, porque de alguna manera sí hay contratos que tienes que aceptar en cuanto vas a usar el teléfono, pero no sé si ahí se refleja esto, si realmente están haciéndole saber al usuario que le van a compartir sus datos con todos los demás, aunque mercadotécnicamente hablando o mercadológicamente hablando se han cansado de decir que no lo van a hacer. Entonces es muy interesante este juego entre el bien y el mal dentro de la misma compañía, ¿no? Así es, tienes toda la razón, y uno de los puntos importantes que mencionaba un analista en Twitter
es que dicen, ok, Apple tiene una de las políticas más restrictivas en cuanto al cumplimiento para las compañías que desarrollan aplicaciones. El comportamiento, qué información obtienen, cómo la obtienen, hacia dónde la mandan, cómo la utilizan. Y lo que él decía es de que al final de cuentas todo está en papel o todo está en digital y todo se termina en las políticas. Pero fuera de las políticas hay otra parte que es quién las cumple y quién no. Y quién los está revisando que realmente las cumple. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí lo más preocupante tal vez no sea Apple o no sea que comparta la información, sino son los terceros, porque al final no sabemos a quién se les está enviando nuestra información. Imagínate, la nota dice que a 5,400 empresas. Uh-huh. Entonces, de esas 5,400 empresas, ¿quién nos garantiza que al menos la mitad tiene implementados los controles de seguridad o de ciberseguridad en toda la empresa y que va a cuidar bien de nuestros datos? Claro, no lo sabes. Bueno, no sé. La verdad es que yo creo que al final de cuentas no son tan preocupantes los terceros. Es el mismo Apple. O sea, en realidad no tendría por qué estar compartiendo toda esta información. O tendría que ser más claro sobre cómo la va a compartir o por qué lo está haciendo, ¿no? ¿Crees que salgan a decirlo en los próximos días? ¿O van a quedarse callados en esta situación? ¿Tú qué apuestas o qué apostarías por el Departamento de Relaciones Públicas de Apple? Mira, yo creo que sí van a salir a aclarar la situación, van a decir exactamente qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo. Y bueno, una de las prácticas muy comunes que yo creo que ha sido parte de las prácticas de Facebook es, ok, una disculpa, no sabíamos lo que hacíamos, ya no lo vamos a hacer. Entonces supongo que van a llegar a hacer. Ajá, exacto. Un niño malo, pero seré bueno. Ya no haré travesuras. Como decía esa poesía, ¿no? Ya no me acuerdo. Sí. Ok, pero bueno. Entonces este proceso también corre en background. O sea, es decir, no es cuando lo estás usando, sino también cuando no lo estás usando. Sí, claro. La nota decía que mientras tú estabas durmiendo, toda tu información se estaba escapando desde tu teléfono. Y así es. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que hace Apple? No te va a decir, oye, estamos enviando información para marketing a todas estas compañías, sino cuando el teléfono está en stand-by o está la pantalla apagada, pues está constantemente conectándose y conectando a internet, y dentro de todas esas conexiones pues está enviando tu información. Y lo más común, o lo que se hace, por ejemplo, cuando estás dentro de un servidor comprometido, pues ¿qué es lo que buscas? Que nadie se dé cuenta. ¿Y cómo nadie se da cuenta? Pues tal vez en las noches, ¿no? Cuando la persona está dormida, cuando su teléfono está cargando, pero su teléfono continuo no ha estado conectado hacia el Wi-Fi. Claro, y puede que en la mañana pues estés en alguna empresa en donde inspeccionen el tráfico, como lo dijiste anteriormente, pero en la noche pues llegas a tu router caserito que pues no guarda información de que hiciste, ¿no? Bueno, queremos pensar, pero ya uno no sabe. Sí, así es. Bueno, pues esperemos, veamos en los próximos días qué es lo que dice Apple acerca de esta noticia, cuáles son las medidas de seguridad o los controles que van a estar implementando. Y bueno, eso, yo creo que esto nos lleva a la siguiente noticia, que es otra compañía que también se aprovecha de las conexiones que hacen los dispositivos hacia internet. Sí, pero antes de que pasemos, quería preguntarte, tú como usuario Apple, porque yo no soy usuario Apple, o sea, alguna vez lo fui, tuve un iPhone y tuve una MacBook, y yo por cuestiones personales no me gusta el ecosistema cerrado de Mac, lo dejé, dije no regreso ahí, pero entonces yo desde fuera digo, bueno, pues qué mal plan, ¿no? Qué feo que te enteres así de que tu información está volando por todos lados. Pero siendo tú un usuario Mac, ¿tú cómo te sientes? Es decir, tú le apostaste a esa compañía ¿por qué? Por algunas cuestiones. ¿Cuáles eran estas cuestiones que te hicieron tomar la decisión de compra? En primer lugar, la facilidad. ¿Por qué? Porque ahorita lo que yo busco no
es estar lidiando con instalar ciertas librerías, con estar instalando ciertas dependencias, sino lo que más me preocupa pues es hacer mi trabajo, hacerlo bien y hacerlo rápido. Entonces la usabilidad. En segundo lugar, técnicamente desde el punto de vista de la seguridad me convenció. Muchas cosas que hemos analizado y muchas cosas que hemos analizado en la empresa nos ha llevado a saber que realmente Apple invierte en seguridad y tiene unas muy buenas herramientas internamente dentro de sus sistemas operativos, que de hecho, por ejemplo, para los iPhones no existen muchos antivirus como en Android. Entonces eso también, el ecosistema es tan cerrado que también no permite o no divulga mucha información para que alguien más pueda estudiar esa información y generar exploit que puedan aprovecharse y entrar a los dispositivos. Y bueno, en segundo lugar, pues todo su speech de privacidad y toda la parte que han hecho acerca de los terroristas de San Bernardino, todos los casos legales a los que se ha enfrentado Apple contra el gobierno de los Estados Unidos, pues al final de cuentas se lo compré. Ok, y tras esta noticia, ¿tu perspectiva cambia o se mantiene? Pues no, se mantiene, nada más me preocupa la parte de la huella digital, pero esperaré a ver qué es lo que dicen. Bueno, ok, sabemos que más o menos en qué se va a terminar, cómo va a desenlazar la noticia, pero bueno, ahí está el detalle. Todavía confías en la compañía, está muy bien, quiere decir que están haciendo su chamba. Vamos a ver cómo lo resuelven. El marketing, muy buen marketing. Vamos a ver cómo lo siguen haciendo para no bajar de ese peldaño, ¿no? Pero la siguiente marca también ha hecho buen marketing, no tan bueno, creo yo, pero también tiene pues un problema, ¿no? Y esta noticia salta también a la mesa porque trata sobre computadoras Dell vulnerables desde fábrica, y esto ya les había pasado a los de HP alguna vez. Recuerdo que hubo una vulnerabilidad en el administrador o el asistente que se podía activar desde el BIOS. Entonces, si tu computadora era de gama media en las computadoras HP, tú podrías desde el BIOS deshabilitar este asistente y ya no tenías este backdoor, por así decirlo. Pero por casualidad, todas las máquinas que salían de fábrica salían con este asistente abierto, y pues era vulnerable a un ataque externo. Entonces ahí no había de otra más que replanchar el firmware. O sea, en realidad ahí sí tenías que hacer un update de BIOS, ¿no? Que para muchos usuarios eso es difícil. O sea, hacer un BIOS update no es tan trivial porque no saben qué están haciendo. Pero para el departamento de TI pues es una patada, porque tiene que ir físicamente a los lugares de los usuarios, quitarles la máquina un momento y hacer el update, ¿no? Porque en BIOS pues tienes que hacerlo físicamente. O sea, en realidad no puedes hacerlo remotamente, y si lo haces puede algo salir mal porque no lo estás viendo tan bien, ¿no? Entonces sale de la hora este año con esta vulnerabilidad, en donde esta nota la tomé de ThreadPost, donde dicen que las computadoras Dell en general traen un software que sirve para dar también soporte, y que trae una falla que le podría permitir a un atacante tomar control sobre tu equipo. ¿Cómo ves esta noticia, señora? Pues lo que quisiera saber es si realmente es una falla o fue un backdoor, ¿no? Generado por el proveedor. Porque por lo que veo el proveedor se llama PC Doctor. Ajá. Entonces bien pudo haber venido, si viene de fábrica, pues lo más seguro es de que sea un backdoor, ¿no? Que de hecho ya habíamos hablado en una de las emisiones, pero no recuerdo qué compañía, si fue Dell, no, fue Asus, no sé si te acuerdas. Asus sí, traía problemas con Exactamente, y ellos también habían implementado un backdoor para realizar conexiones remotas a los equipos, pero pues pero estuvo siendo aprovechado por criminales para tomar control de los equipos, ¿no? Y tuvieron que lanzar un parche de seguridad urgente. Sí, pero qué impresionante que
pues si tú instalaste eso como un backdoor para poder espiar a tus usuarios o tener información adicional de tus usuarios, seguramente alguien de la compañía lo filtra o lo vende para que el crimen organizado, algún, no sé, estafador, lo que sea, lo use. O de plano alguien se topa con él por error, ¿no? Se le está jugando con la máquina, está intentando, no sé, vulnerarla, lo que sea, y encuentra el backdoor por ahí. Es algo que me intriga mucho cómo logras dar con eso, cómo se filtra la información de un lado a otro para que fuera del propósito inicial, que se supone que era darle servicio a las máquinas, pues se utilice esto para atacarlas. Y les está pasando a todos, ¿no? Ya pasó con HP, este mismo año, como bien lo dices, pasó con Asus, y ahorita tenemos a Dell con PC Doctor. PC Doctor creo que no nada más le maquina a Dell, también le maquila a otros OEMs. Entonces hay que revisar si tu motherboard, porque si compraste una motherboard que lo vas a usar para una OEM, puede que traiga el PC Doctor ya instalado, ¿eh? Entonces hay que revisar si la tiene, hacer una actualización. Se supone que con lo que ocurre es que hay una forma en la que carga el software, va a cargar una DLL, ¿no? Que es una biblioteca dinámica. Se supone que es una Dynamic Link Library, ¿no? Eso significa la DLL. Carga esta biblioteca dinámica, pero lo carga de una forma muy sucia. Entonces, si tú le mueves un poco a esto, podrías cargar una DLL que no esté validada, que no esté firmada. En pocas palabras, cargas lo que tú quieres y haces lo que tú quieres. Hay que saberle, pero lo puedes hacer. Sí, exacto. Por ejemplo, una de las funcionalidades, no sé si escuchaste alguna vez acerca del malware Stuxnet, que fue desarrollado por Israel y Estados Unidos para atacar el Facility Nuclear de Irán, ¿no? Ajá. ¿O por Irán? Sí. No, para Irán. Okay. Entonces, una de las funcionalidades que hacía Stuxnet era jugar con las de DLL. Suplantaba las DLL y a partir de ahí podía ejecutar ciertos comandos y podía explotar otras vulnerabilidades. Aquí, por lo que veo, lo que hizo, la vulnerabilidad que tiene PC Doctor en la DLL, desde el punto de vista de seguridad, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú ejecutas una DLL, tiene que estar firmada y tiene que estar firmada por un proveedor reconocido, es decir, por un Microsoft, es decir, por un Dell, por cualquier compañía de TI que lo haya desarrollado. Entonces, al estar firmado quiere decir que contiene un certificado que es confiable y que el sistema operativo puede ejecutarlo sin ningún problema y que no existe un riesgo para el usuario en el momento en el que esto es llamado. Entonces, este DLL lo que hace es vulnerable porque cuando tú lo mandas a llamar, hay una forma de que no solamente hay una forma de manipularlo. ¿Cómo lo manipularon en este caso? Es jalan la DLL y al momento de manipularlo hacen que este mismo DLL jale a otro DLL pero sin firmar. Entonces eso quiere decir que cualquier persona como tú, como yo, podemos desarrollar un DLL y lo único que necesitamos es ejecutar el principal, que es el que viene firmado por el desarrollador o por el fabricante, y jalar el nuestro. Y ya podemos ejecutarlo tal vez con privilegios de root sobre los dispositivos. Claro, o sea, en palabras llanas y sencillas es como caerle a la fiesta del amigo, porque vas con un amigo. Exactamente, sí, le abren la puerta al amigo, pero pues te viene con 5 o 10 más, ¿no? Ándale, y todos los gorrones entraron a la fiesta. Exacto. Ya salió también el Departamento de Relaciones Públicas de Dell a decir que el 90% de sus clientes ya instalaron actualizaciones correspondientes, ¿no? Entonces que ya nada más quedan 10. Pero si tú crees que tú eres de esos 10, ellos te recomiendan que actualices tu software. O sea, que realmente vayas, habilites en el Windows las actualizaciones automáticas y también que actualices el firmware de tu sistema para que todo esté tranquilo, ¿no? Entonces, si tienes una computadora Dell, pues ya sabes qué hacer. Así es, actualizar. Oye, y tengo otra nota. No sé si quieras hablar un poco más de esta o pasamos a la siguiente, que está bien interesante. No, pasamos a la siguiente. Se me hace muy interesante qué es lo que
Tengo ahí algunas preguntas acerca de lo que vamos a hablar, pero empecemos. No, pues está buenísimo porque me topé con una noticia de el MIT Technology Review y hablan acerca de que Islandia está creciendo en el mercado de los data centers. Y se me hizo muy interesante como que por qué Islandia, ¿no? Un lugar en Europa, pero alejado de Europa continental, es decir, una isla con mucho frío, estuviera creciendo en data centers. Entonces pues ya me puse a revisar un poco más al respecto y resulta que ellos están utilizando data centers porque Islandia ha tenido una política en donde ha generado energía eléctrica a muy bajo costo con energía renovable. Entonces ellos se jactan de tener energía verde. Y por otro lado, de esto no se jactan, pero tienen un clima de la fregada. O sea, en realidad ellos tienen un promedio de 5 grados centígrados al año. Ese es el promedio. O sea, ya te imaginarás cuáles son sus días de frío, ¿no? Entonces... No deben... Ajá. O sea, eso es un hielo, ¿no? Pero sí, esto... no deben de salir de la cama. No, pues no. Sí, no deben de salir. Yo no lo haría. Pero esto les ayuda a que cuando instalas un data center, mientras que en el resto de los mundos con latitudes más ecuatorianas, lo que tienen que hacer es instalar un montón de aires acondicionados gigantes, que me acuerdo mucho de los data centers en donde he tenido la fortuna de entrar, pues tenían maquinotas impresionantes que eran pues como pequeños tractores. O sea, neta era como un bocho pequeño, ¿no? Bueno, el bocho es pequeño, pero más o menos de ese tamaño. Era el aire acondicionado de diferentes marcas que lo ponían cada cierto número de pasos, ¿no? Porque es lo que dice la norma. Entonces ellos se ahorran toda esta instalación de aires acondicionados y cuando los servidores empiezan a sudar, lo único que hacen es abrir las ventanas, ¿no? Más o menos. En realidad tienen todo un sistema, instalan canaletas, instalan ciertas cosas, pero usan su frío. En realidad no invierten en el enfriamiento de servidores. ¿Esto qué hace? Pues que puedan ser muy competitivos. Entonces entregan un precio muy bajo en el mercado. ¿Cómo ves eso? Mira, no recuerdo si Facebook también fue uno de los puntos que consideraron para crear allá sus data centers. No recuerdo si allá tienen sus data centers en Islandia, pero precisamente ellos estaban buscando un lugar en el que pudieran invertir menos dinero para la parte del enfriamiento. Y bueno, no sé, se me hace una idea demasiado ingeniosa porque te estás ahorrando. ¿Cuánto dinero se podrán ahorrar al año? No sé, pero son kilowatts. O sea, en realidad no se lo... tal cual no lo ahorran, sino lo ganan, que es todavía mejor. Y Facebook tiene sus servidores, según yo, en Suecia. Pero todos los nórdicos están apostándole a lo mismo. Así como lo dijiste, o sea, hay crecimiento de data centers en Dinamarca, Suecia e Islandia. Seguramente Canadá tendrá lo suyo, ¿no? Estará haciendo lo mismo, lo propio, pero llama mucho la atención cómo Islandia ha crecido tanto en este segmento porque ya sobrepasó el 1% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, ya es una industria que pesa para Islandia. Inicialmente arrancaron con una sola fase, o sea, yo me imagino una especie de Triara, una especie de Kio, ¿no? Más o menos, allá, y con 2-3 jacalitos, ¿no? Y ahorita van por la fase 11ª y están planeando abrir en 1000 fases más. Ya tienen 3 compañías diferentes que se dividen el pastel dentro del país. Que no es un gran país, o sea, nuestro país es muy grande, el de ellos no es tanto. Y ya es algo muy importante para la isla. Y entonces aquí vienen los bemoles. Porque, pues te imaginarás que no todo es color de rosas para la parte de data centers en Islandia, ¿no? No sé si te imaginarás algunos contras de tener tus data centers ahí arriba. Pues hace poco leí una noticia que estaban evaluando también colocar data centers en Groenlandia, en el polo norte, en el polo sur,
pero la parte de la accesibilidad y las comunicaciones y toda la infraestructura que tenían que hacer durante el deploy, pues no era demasiado costoso. Por eso es de que no llegaron o no llegan hasta ese tipo de, pues hasta Groenlandia, a ese tipo de lugares. No sé, tal vez el tema de la conectividad. Exactamente. De hecho, justo es eso. Lo que ocurre es que Islandia tiene solamente 3 cables continentales, bueno, intercontinentales, que los unen con el resto de Internet. De hecho, el cable que lo une con América se dañó el año pasado, en diciembre de 2018. Pues estuvo abajo y se quedó trabajando solamente con 2 cables. Entonces, el resto de los data centers tuvieron que redireccionar sus salidas. Y esto, pues, preocupa si tus data centers pues van a seguir creciendo allá, ¿no? Entonces, si tú planeas hacer un deploy muy grande, pues preocupa que tu cuello de botella termina siendo pues el enlace, ¿no? Se supone que ya tienen planes para lanzar otro cable hacia Irlanda y otro hacia Gran Bretaña, que también son islas, pero están mejor comunicadas hablando de internet. Entonces, ya tienen esos planes y no sé si vayan a aventarse un segundo cable submarino hacia América. Pero una vez leyendo esto dije, bueno, ¿y cómo estamos nosotros en cuanto a infraestructura? No sé si has jugado con la parte esta en donde tú marcas, es una página web, en donde tú marcas y preguntas cuáles son los cables los cables submarinos de fibra óptica que están trazados alrededor del mundo. Ah, sí, la he visto. Creo que México nada más tiene 1 o 2. Ya, son 2. Creo que están llegando uno a Cancún, que viene de la Florida. Y exacto, de ahí se va hacia el sur, se va hacia Sudamérica, ¿no? Ya va Belice y luego salta hacia Guatemala. Y por el otro lado, por el Pacífico, viene uno desde Tijuana, o sea, de California, baja a Tijuana, de Tijuana baja hacia Mazatlán y luego agarra camino otra vez hacia el sur. Esos son los submarinos. Obviamente terrestres sí tenemos en interconexión, pero de nueva cuenta hay otra cosa que se me hace como muy chistosa. La red terrestre de fibra oscura que tiene la CFE, por ejemplo, o las interconexiones de los proveedores de internet mexicanos no aparecen en ese mapa. Digo, de muchos otros tampoco, pero vaya, los nuestros están muy identificados. ¿Por qué no están en ese mapa? Me hace muy interesante que no se piense en eso. Y nuestra interconexión de Estados Unidos hacia el sur baja como en una L. Baja primero hacia Monterrey y de Monterrey descuelga a Guadalajara y luego a México. Es algo muy chistoso. Pero no está marcado en ese mapa mundial. Tienes que buscar específicamente los de México para ver dónde están marcados. Había leído un artículo en donde decía que en los lugares donde tú tenías que poner un data center eran los lugares troncales en donde las espinas dorsales de la comunicación se encontraban. Y al parecer tenemos uno de esos en Mazatlán porque es un salto intermedio entre Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Y el otro en Cancún, cuando pues bajas de Florida, ¿no? Con todos los cables de fibra óptica que le huyen o que le hacen como casita a Cuba, ¿no? Es que no lo tocan. Entonces, sí, claro. Lo esquivan, por así decirlo. Entonces Cancún es otro de los puntos donde se puede tener ahí un data center. Curiosamente nuestros data centers no están ahí, están en Querétaro, en Monterrey, en Guadalajara y en México, ¿no? Sí, justo era una de mis preguntas, bueno, era una de las preguntas que te iba a hacer si esas son las mejores prácticas o las recomendaciones o debes de colocar tu data center en esas, ¿qué es? Espinas dorsales. Sí, o sea, son los ejes de comunicación. O sea, no existen las mejores prácticas. Esto ha crecido como la vida misma. O sea, crece porque alguien invierte, ¿no? Como la Ciudad de México. Así. O sea, crece porque la CFE invirtió porque quería tener comunicación y ahora lo rentó, ¿no? Bueno, pues ya creció. Entonces, qué bueno. Simplemente seguimos el día a día del pragmatismo, pero sí ya hay en varias universidades y inversionistas
que están haciendo estos estudios para saber en dónde hay que poner estos data centers. Y uno de los lugares muy oscuros en el continente americano donde hace falta data centers es en México. Wow. Oye, otra pregunta, y desde el punto de vista lógico, ¿cuál sería el punto de ruptura de esto? ¿A qué te refieres con el punto de ruptura? ¿Cuál sería el problema o...? Sí, exacto. ¿Cuál sería el problema? O sea, en este caso pues, estamos hablando desde el punto de vista físico, ¿no? De qué es lo que pasa si tal vez se queda sin comunicación Islandia. Pero lógico. Pues mira, de hecho lo habíamos platicado en alguna otra emisión, por ejemplo con el ataque de denegación de servicio de Mirai, que tuvo esta pues como botnet, ¿no? De equipos sí, que atacó a DIN. Que atacó a DIN, que curiosamente DIN donde fue atacado fue la costa este, ¿no? La costa este de Estados Unidos es la que recibe el mayor número de cables intercontinentales. Entonces, al momento de atacar ahí, pues estranguló internet. O sea, lógicamente lo estranguló. El punto de quiebre yo ya no lo veo. Si me lo preguntas, o sea, si me lo preguntabas hace un año, ¿cuál es el punto de quiebre? Yo te diría un ataque de ese estilo, un ataque tipo Mirai, mucho más grande o una escala mayor. Pero el punto de quiebre hoy, yo no lo veo así. El punto de quiebre para mí hoy es una división del internet. Es de que China, si realmente se llega a bronquear con Estados Unidos y que se lleve sus juguetes para otro lado. Que diga, bueno, mi internet va a ser distinto y yo me voy a conectar con mis propios aliados o con mi zona de influencia. Y que deje de usar cables o que deje de conectarse. Eso sería como interesante, cómo cambiaría el panorama. Nosotros no tendríamos acceso a esa parte del mundo porque pues estamos pegados con los gringos, o sea, dependemos de lo que los gringos ven. Si China en algún momento, no sé por qué lo quisiera hacer, pero si lo llegara a hacer y quisiera que los gringos no los vieran, nosotros tampoco los veríamos. Eso es físicamente imposible. Sí, exacto, y de hecho creo que no nada más China, sino también Rusia estaba pensando en aislarse del mundo, ¿no? Crear su propia red interna y creo que podía conectarse con China. Entonces, ¿qué le estaríamos diciendo adiós a aplicaciones como WeChat, como Telegram? No lo sé. Eso es muy buena pregunta. Creo que ya empezamos a hacer algo como de lectura de futuro y una perspectiva, ¿no? Eso ya está como un poco difícil de ver. Pero te voy a contestar con algo que me contestó Edmundo, que trabaja para nosotros. Le pregunté que si en su momento HongMeng, que es el nuevo sistema que está proponiendo Huawei, ¿no? Para no usar Android, toma más fuerza, ¿él usaría HongMeng o se quedaría trabajando o estudiando para seguir desarrollando en Android? Y yo no me esperaba su respuesta y su respuesta fue: yo vería primero qué actitud toma la India, porque ellos son muchos, ellos siguen creciendo en tasa poblacional y siguen invirtiéndole a sistemas. Entonces, si ellos toman una decisión de apoyar un bloque u otro, seguramente eso sí va a impactar al mundo. No lo sé, es otro jugador que no tenía yo en el panorama. O sea, había pensado mucho en Rusia, mucho en China, mucho en América, pero nada en India, y también importa. Sí, exacto, importa demasiado, imagínate, y China, India y Rusia creando su propio internet, yo creo que se va más de la mitad de los internautas. Yo creo que sí, de hecho tendríamos que tirar un cable para allá, ¿no? México, no sé, Delhi, no sé a dónde lleguemos, atravesar África, no sé cómo le haríamos para llegar allá. Bueno, pues esperemos a ver qué es lo que sucede y esperemos. Sí, ahora sí que no nos queda de otra más que esperar y ver cómo se va así que desarrollando la parte de los data centers, dónde se están ubicando y sobre internet. Un punto también interesante que hay que considerar con los data centers es la generación de energía. Se supone que Islandia es completamente verde, pero ya hay voces que están levantándose diciendo no vamos a poder sufragar la demanda si sigues creciendo así en data centers, por lo que la energía verde que podemos generar se va a acabar y vamos a tener que empezar a quemar carbón, ¿no? Sí, claro. Hay voces que dicen eso, no lo sabemos. En realidad, pues, como dice la gente, eso se verá hasta que se cruce el puente. Pero también hay que ver qué estrategia se va a seguir en nuestro país con respecto a pues los data centers, porque
El data center, yo pensando hace algunos años, creí que se iba a recortar, creí que iba a empezarse a ser pequeñito, pero con el incremento de la necesidad de procesamiento de información y con todas las aplicaciones que estamos teniendo por todos lados, creo que la demanda no está siendo atendida completamente. O sea, creo que se sigue necesitando y se va a seguir necesitando. Entonces, también hay que ver qué se va a hacer de este lado del planeta, ¿no? Sí, bueno, no sé. Tal vez nuestra salvación será Canadá. Tal vez, ¿no? Tal vez conectarnos con ellos más. Pasar por Estados Unidos, pero de todos modos tener los data centers ahí arriba. Exacto. Pero bueno, pues creo que eso es todo por esta noticia. Exactamente. No sé si tienes algún otro comentario. No. Ahora sí que nos queda hablar de las rapiditas, que ahora las dejamos al final. Exacto. Pues la primera de ellas es de que el servicio de transferencia de archivos de WeTransfer notificó a sus usuarios de que su plataforma sufrió un incidente de seguridad. La compañía dijo que el 16 y el 17 de junio su servicio envió links de descarga de archivos cargados a la plataforma a direcciones de correo electrónico incorrectas. Es decir, si yo cargaba un archivo en WeTransfer, a lo mejor mi archivo lleno de información personal o información sensible, te lo enviaban a ti. Tú recibías y podías descargar esa información. Sí, se les cruzaron los cables. Eso fue la traducción, ¿no? Se hicieron bolas. Exactamente. Malísimo. Bueno, WeTransfer lo usa mucho la gente de producción de contenido mediático, de la gente de medios. Como hacen archivos muy grandes, tanto arquitectos como también la gente de producción de videos, edición, etcétera, etcétera, para compartirse los archivos en lugar de enviártelos por correo o alguna cosa así, usan WeTransfer o servicios similares. Entonces, pues tengan mucho cuidado también, porque pues hubo una filtración. Revisen si no hubo descargas adicionales a sus ligas, ¿no? Sí, revisen sus correos de spam. ¿Qué tal si les llegó la notificación y no la han visto? Exactamente. Entonces, si están usando WeTransfer, ojo, hay que echarle un lente. La otra noticia es que VLC, ¿se acuerdan de este tubo de naranja? Bueno, no es el tubo naranja, es como el cono naranja. Es el icono de VLC, es un reproductor multimedia. Videolan Camera, creo que se llamaba, o eso es lo que significa. Tiene un problema. Hay vulnerabilidades críticas en las versiones que son más viejas a la 3.0.7. Así es que hay que actualizarla porque esto está permitiendo a un atacante que se ejecuten comandos remotos al reproducir un video. Entonces, pues está cañón porque estás viendo, no sé, si fuera Irán, yo creo que estaría viendo porno y de repente, ¡pum!, le apagan la máquina, ¿no? Porque alguien tomó control de su VLC. Entonces hay que actualizar. Exacto. Bueno, y hablando de plataformas de video, la siguiente rapidita que tenemos es acerca de la conversación que tuvo López Obrador vía videoconferencia con Mark Zuckerberg. En este caso, ellos trataron un tema muy importante para México que es una iniciativa que se llama Internet para Todos. Que bueno, el principal objetivo es brindar la conectividad en zonas marginadas. Ok. Sí, ya lo habíamos escuchado. Parece ser que Facebook se quiere adueñar del mundo. Ya tiene también su moneda. Al rato va a tener también su ciudadanía. Exacto. Ciudadano del mundo. Ciudadano Facebook. Así es. Ok, y ahora sí que la siguiente rapidita es como una efeméride, ¿no? Como en hace tantos años Benito Juárez, ¿no? Lo mismo. Exacto. El pasado 22 de junio, este malware más poderoso de la historia, o el que da inicio a la carrera armamentista del software, cumple 10 años. Entonces, hace 10 años, a las 4:40 de la mañana, es como Juan Luis Guerra, 4:40. A las 4:40, una compañía llamada Full Ad Technic fue infectada por un virus llamado Stuxnet. Bueno, no es un virus, es un malware, ¿no? Y este ataque causó pues daños sustanciales al programa nuclear de Irán y no lo pudo resolver tan rápido como para tener el enriquecimiento de uranio que estaba buscando, ¿no? ¿Qué cosa? Ya son 10 años de ese ataque, 10 años de que la seguridad ha ido creciendo en
ahora sí que de forma exponencial, la seguridad en tecnología de la información. Exacto, 10 años de evolución en la ciberguerra, 10 años de evolución en las armas, ciberarmas. Ciberarmas, exactamente. Pero bueno, la siguiente rapidita es acerca, no sé si escucharon ustedes que estuvieron a punto de tener un enfrentamiento militar Estados Unidos contra Irán. ¿Por qué? Lo que pasa es de que Irán derribó un dron de los Estados Unidos porque creyó o ellos identificaron que estaba haciendo un reconocimiento militar. Pues no es así. Ahora los especialistas analizaron el tipo de dron que el ejército de Irán derribó y descubrieron que era un dron que utilizan para recopilar información sobre el mar y zonas costeras. El costo del dron oscila entre los $130 millones. Yo creo que eso fue lo que más le dolió a Estados Unidos, por eso estaban pensando en atacar, ¿no lo crees? Híjole, pues sí. Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? En realidad, pues los tiraron por chismosos, ¿no? Tal vez. Pero tienen que hacerlo, ¿no? Se supone que es hora de control, bla, 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 interés militar, entonces hay que hacerlo. Pero sí, el costo de ese dron es impresionante, no sé qué costaban tanto. No, yo tampoco, demasiado. Bueno, pero es militar, seguramente les costó trabajo detectarlo y luego tirarlo. Exacto, así es. Bueno, pasamos a la siguiente rapidita. También está buena. Más de 2 millones de cámaras de seguridad, monitores para bebé y otros dispositivos de Internet de las Cosas, de IoT, conectados a Internet tienen serias vulnerabilidades. Ya fueron divulgadas públicamente por un investigador de seguridad, pero hasta la fecha no hay un parche. Y tampoco hay respuesta de los proveedores, y esto pasa todo el tiempo. De hecho, desde Mirai, ya lo habíamos dicho, hay que actualizar el firmware de las cámaras, de videovigilancia, de todos los cacharros que tú conectas a Internet, actualízale el firmware o por lo menos deshabilítale todo lo que no estés usando. Pero prácticamente me quedo con una de las frases que tú dijiste, Iram, en uno de los segmentos anteriores. Si está conectado a Internet y tú puedes verlo, alguien más puede verlo. Exactamente. Sí, y aquí es muy importante aclarar que tal vez muchos de esos dispositivos nunca se van a poder actualizar porque el desarrollador nunca dedicó una parte para que se conectara tal vez a los servidores de la compañía o instalara actualizaciones automáticamente. Entonces seguirán siendo vulnerables por el resto de su vida. Exactamente. No va a haber forma de arreglarlos. Aquí yo hasta el momento no sé qué recomiendas tú, pero mi recomendación sería, si tienes que exponer servicios de IoT, mejor no los expongas y abre algún acceso VPN, porque exponer servicios está saliendo muy caro. Sí, exacto. Y obviamente hacer las configuraciones en el router, ¿para qué? Por lo que hablábamos hace rato. Dividir tal vez la red o aislar cada uno de los dispositivos. Sí, perfecto. La verdad es que IoT nos va a meter en muchas broncas si no le ponemos atención. Así es. Y bueno, continuamos con la siguiente rapidita. Esta es una muy buena noticia para las personas que utilizan MongoDB, ya que ahora la nueva versión introduce un cifrado de extremo a extremo a nivel de campo en las bases de datos que están expuestas a Internet. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que va a permitir a los dispositivos manejar las operaciones criptográficas a nivel de cliente. Es decir, el segundo objetivo también es evitar que los hackers e incluso los administradores accedan a los datos confidenciales que se encuentren en texto simple. ¿Qué pasa cuando tú implementas un cifrado? Si tú lo implementas en la base de datos, el dispositivo también debe de tener la capacidad para realizar todas las ecuaciones matemáticas que le permitan extraer la información que está cifrada, ¿no? Entonces, yo creo que son muy buenas noticias, ya tal vez desde nuestros celulares o desde cualquier dispositivo que se conecte a una base de datos MongoDB, pues ya lo único que necesita es conectarse, extraer la información cifrada sin exponerla en el camino y mostrársela al usuario en texto plano.
Perfecto. Sí, ya era hora de que Mongo también encriptara campos, ¿no? Porque no lo hacía y de hecho hubo detalles con ransomware de Mongo, o bueno, era posible ransomware, que realmente lo que hacían era darle en la torre a la base, pero sí hubo detallitos con Mongo, entonces qué bueno que ya empezaron a encriptar su información. Así es. La siguiente rapidita. Si utilizas el navegador Tor para proteger tu identidad y privacidad, hay que actualizarlo porque, como se acuerdan, pues hubo algunos detalles de vulnerabilidad con Firefox y Tor está basado en Firefox, entonces ya la versión 8.5.3 ya tiene los parches que Firefox ya implementó, entonces también actualiza. Así es, perfecto. Sin comentarios para esta nota. Sí, buenísimo. Bueno, y la siguiente es, el periódico El Economista entrevistó a Uriel Rabib. ¿Quién es Uriel Rabib? Es el consejero económico de la Embajada de Israel en México. Le preguntaron acerca de la situación de México en términos de ciberseguridad. Bueno, Rabib comentó que México es el segundo país más atacado en América Latina, mientras que en Israel ellos se están preocupando por la parte de ciberseguridad, ya que operan 400 empresas de ciberseguridad en las que trabajan aproximadamente 13,000 empleados. Sí, y no se ve que cambie pronto mientras que sigamos diciendo, pero es que yo no tengo nada que esconder, ¿no? Y no nos preocupemos por esa seguridad. Exacto. La verdad es que sí hay que... No me va a pasar nada. Ajá, lo que se... Bueno, de a poquito, ¿no? Una cosa a la vez. Entonces, por lo menos cambia el password de default de tu router para que sientas que ya estás haciendo algo. Pero sí, hay que ir caminando, ¿no? Un paso a la vez. No, pues sí, necesitamos más empresas como la tuya, Irán, para que esto siga creciendo en la parte de ciberseguridad, porque sí hace falta, de verdad hace falta mucha conciencia. Sí, y así como hay un vasto o un sinfín de servicios de TI, pues cada uno deriva en muchísimos servicios de seguridad. Necesitamos más empresas que nos ayuden a proteger a las compañías y a los ciudadanos. Sí, perfecto. Buenísimo. Me paso a la siguiente rapidita. Investigadores descubren una botnet que hace minería de criptomoneda que afecta a dispositivos Android. Y esta botnet utiliza el bridge de Wi-Fi en la depuración de ADB. Si eres programador de Android, sabes que ADB se utiliza para conectarte al dispositivo y tal vez ejecutar comandos o instalar aplicaciones para el debugueo, ¿no? Pues esta vulnerabilidad lo utiliza y también utiliza conexiones SSH para propagarse a otros dispositivos. Entonces aquí no sé si ya hay algún parche o algo que tengamos que implementar si tenemos Android o simplemente mantenerse actualizado con nuestras aplicaciones de anti-malware. Pues aquí, por ejemplo, yo creo que en los dispositivos o en los celulares Android lo mejor que se puede hacer es no rutearlos, ¿no? Verificar también, tal vez hacerle un simple escaneo al dispositivo para ver si está habilitado o no está habilitado el puerto, y desde el sistema operativo también verificar si el ADB está activo. ¿Por qué? Porque si el ADB está activo y hay algunas aplicaciones que te permiten realizar el backup o no hacen una correcta validación de cuáles son los archivos que se pueden extraer del dispositivo, pues eso también pone en riesgo la información que tenemos almacenada en el celular. Y no nada más del celular, ¿no? Sino yo creo que ahorita también hay muchos IoT que están corriendo Android y que también deben de tener expuestos los puertos de ADB. Sí, seguramente. Hasta el desarrollador los pudo olvidar dejándolos abiertos y entonces pues ya tienes ahí otro gol, ¿no? Exactamente. Qué complicado, Irán. Hay que cerrar todo, ¿eh? Es como cerrar puertas y ventanas. Así es. Pero bueno, pues llegamos al final de la emisión. Estas son todas. Antes de que termines, hago un último comentario. Tuve ahora sí que la suerte de llegar a un cachito de la conferencia que dictó Mario Molina, uno de nuestros premios Nobel. Él dictó una conferencia el pasado jueves en el Colegio Nacional acerca de mecánica cuántica. Quien acompañó la conferencia fue Villoro, un escritor, y se supone que lo que buscan es tender puentes entre pues
disciplinas distintas entre la literatura, por ejemplo, y en este caso, pues la física. Y hablando de mecánica cuántica, el discurso o las preguntas y la plática estuvo muy interesante. Ya habíamos tocado en emisiones anteriores acerca de temas como la computación cuántica, y dijo Mario Molina que prácticamente la mecánica cuántica hace posible la computación cuántica, ¿no? Ahora sí que me quedo con una de las frases que respondió Mario Molina. Villoro le preguntó en esta conferencia, le preguntó que él cómo veía el futuro, que él cómo veía los dispositivos que venían en los próximos años, una vez que la computación cuántica fuera algo normal, ¿no? Algo coloquial, algo mundano. Y entonces Mario Molina le contesta, entre palabras más, palabras menos, pero le dijo algo así: el ábaco está más cerca y se parece más a nuestros celulares de lo que nuestros celulares se van a parecer a lo que los nuevos dispositivos van a ser, ¿no? Entonces, eso me dejó muy intrigado. No sé qué va a pasar, pero sin duda, ahora sí que el nacimiento de la computación cuántica puede cambiar todo. Sí, wow. Y por ejemplo, hablando desde el punto de vista de la criptografía, hay ciertas teorías en las que cuando nosotros pensábamos que la criptografía se podía romper en miles de años, con la computación cuántica creo que pueden reducir esos tiempos, ¿no? Sí, de hecho justo lo dijo o lo dictó en la conferencia. Hizo una multiplicación de dos números primos relativamente grandes, obtuvo un primote, ¿no? Un primo muy grande, y nos dijo que para poder romper o sacar los productos, ¿no? Los números que multiplicados entre sí te daban este resultado, tenían que trabajar 100 computadoras sin detenerse durante 2 años seguidos, ¿no? Pero que con una computadora cuántica esto podía realizarse en teoría en un par de horas. Entonces, wow, así de distante estamos en cuanto a lo que viene, ¿no? Hay que tener mucho interés, y de hecho ya hay prototipos. Nos mencionó que IBM tiene un sitio en línea donde tú puedes buquear o reservar una hora de trabajo o cachitos de trabajo para correr tus programas ya en los primeros prototipos de computadoras cuánticas. Entonces, pues si están en este asunto de la programación, pues yo creo que ya va siendo hora de conocer cómo funciona una computadora cuántica, porque esa es la nueva programación, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y también me vino a la mente la vez que Google logró hacer una colisión de hashes. Recuerdo que era SHA-1, SHA. Sí, o sea, podías generar, o sea, bueno, para los que no sepan qué es un hash, cuando tú tienes un archivo, le puedes generar un hash, que es un algoritmo, entonces te entrega una línea, una lista de caracteres, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que Google hizo fue que podía generar 2 archivos PDFs con contenido totalmente distinto, y con todo su poder de procesamiento logró hacer que los 2 archivos PDFs generaran el mismo hash teniendo diferente contenido. Eso fue aproximadamente 1 año o 2 años. Ajá, se le llama hash collision. No lo había escuchado. Qué bueno, qué interesante está eso. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Se pone muy interesante este panorama de la tecnología, por eso no lo dejo. Nunca se va a detener. Y ahora sí, señor Irán, estas son todas las rapiditas. Esa era la última que me tenía por ahí guardada debajo de la manga. Perfecto, pues muchísimas gracias, León. Un gusto. Vamos a esperar qué tal nuestros podcast escuchas nos reciben con este nuevo cambio. Que nos dejen unos comentarios. Tú que nos estás escuchando, dinos qué es lo que te gustó, dinos qué es lo que no te gustó, qué es lo que podemos cambiar. Estamos preguntando constantemente cuáles son las mejoras que le podemos hacer al podcast, qué es lo que no debemos de hacer, qué es lo que les gustaría escuchar, qué no les gustaría escuchar, y bueno, al final de cuentas lo hacemos para ti.
Claro que sí. Y también dónde te gustaría escucharnos, porque estamos en iVoox, estamos en Spotify, estamos en YouTube y estamos en iTunes. Ahora sí que donde quieras, ahí puedes escucharnos. En algunas hay que darle clic para que, como bien dijiste al principio de la emisión, pues te recuerde cuando salgan las nuevas emisiones. Y en otras, simplemente con suscribirte ya vas a tener la notificación. También tenemos redes sociales, Irán. Así es, tenemos Twitter, Creadores Digitales. Creadores Digita, es que no alcanzó. Creadores Digita. Estamos en Facebook también y solamente estamos en esas 2 redes sociales. Exactamente, entonces mándanos un mensaje, coméntanos y pues como siempre, hasta la próxima, creadores. Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales.